Hola, bienvenidos al tema de equilibrio de fases, ecuación de Clausius-Clapeyron. Vamos a resolver un par de ejercicios correspondientes a esta ecuación. El primer ejercicio nos dice que se ha determinado la presión de vapor de mercurio a diferentes temperaturas de la siguiente manera. Tenemos una tabla en donde nos dan los valores de temperatura en Kelvin y la presión en milímetro de mercurio. Calcule el valor de la entalpía molar de vaporización del mercurio. Partimos de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Vamos a integrar. Hacemos la suposición que la entalpía molar de vaporización es independiente de la temperatura. Aparece a la izquierda. Después de integrar, nos queda esta expresión de la derecha. Vamos a acomodarla de tal forma que nos quede lo que vemos aquí en la diapositiva. ¿Esto qué nos representa? La ecuación de la recta. Y es igual a mx más b. ¿Qué significa? Que vamos a graficar el logaritmo natural de la presión en las unidades de milímetro de mercurio. No es necesario hacer una conversión a atmósferas, a kilopascal, a torr. Se utilizan las unidades de presión que nos dé el ejercicio. Aquí sí tiene que ir el recíproco de la temperatura y la temperatura tiene que ser en escala termodinámica. En nuestro caso es en Kelvin. Al hacer la gráfica obtenemos una pendiente negativa y de la pendiente podemos determinar el valor de la entalpía molar de vaporización, que al despejar pues tenemos esto de aquí. Para hacer la gráfica nos vamos a ir a Excel. En la primera columna vamos a poner los valores de temperatura, en la segunda columna los valores de presión. Necesitamos el recíproco de las temperaturas. Entonces aquí seleccionamos la celda, borde inferior derecho hacia abajo. Hacemos lo mismo para el logaritmo natural de la presión para tener nuestras parejas de datos. Seleccionamos estas dos columnas y nos vamos a insertar el gráfico de dispersión Vamos a hacerlo un poco más grande. Vamos a eliminar algunas líneas para una mejor visualización. Clic derecho sobre los puntos, agregar línea de tendencia, la que sea lineal, presentar ecuación en el gráfico y aquí estaría, ¿no? Vamos a hacerlo más grande. Vamos al 16. Vamos a añadir más dígitos. Vamos a ver. Aquí sería, agarramos número y vamos a agregar 2, ¿no? Y ahí tendríamos la ecuación, donde lo que nos interesa en este caso es la pendiente. Este valorcito que tenemos aquí. Menos 7368.72. Las unidades de la pendiente, hay que recordar que acá está logaritmo natural de la presión y aquí el recíproco de la temperatura. Entonces es 1 sobre Kelvin. Este valor tendría unidades de Kelvin. De la ecuación, la pendiente nos queda menos 7368.72 Kelvin. La RU es de 8.314 Joule sobre mol Kelvin. Kelvin sobre Kelvin se nos simplifica y hacemos la división entre 1000 para que el resultado nos quede 61.3 kilojoules sobre mol, y ese es la entalpía molar de vaporización del mercurio. El segundo ejercicio refiere a una montaña en Colorado que tiene aproximadamente 4300 metros de altura sobre el nivel del mar. En este punto la temperatura es de 0 grados Celsius. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua en la cima? La masa molar del aire es de 29 gramos sobre mol y la entalpía molar de vaporización del agua es de 40.79
kilojoule sobre mol. Partimos de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Vamos a integrar, en este caso, a la presión al nivel del mar hasta la presión a 4300 metros de altura. Esta temperatura sería la temperatura de ebullición del agua al nivel del mar y esta temperatura sería la temperatura de ebullición del agua a los 4300 metros de altura. Al integrar y sustituir los límites, nos queda la expresión de la derecha. Este es un valor que nos da el ejercicio. RU, ya la conocemos, es la constante universal del gas ideal. La temperatura T1 es la temperatura de ebullición del agua al nivel del mar, que es de 100 grados Celsius. No tenemos la presión a 4300 metros de altura para poder calcular la temperatura de ebullición del agua en ese punto. ¿Cómo lo resolvemos? Entonces necesitamos determinar este valor. Para ello vamos a utilizar la ecuación diferencial que nos da la variación de la presión con respecto a la elevación. Y sabemos que la presión atmosférica de un sitio pues es el peso del aire que se encuentra arriba de ese lugar por área superficial unitaria. Partiendo de la ecuación del gas ideal, tenemos que la densidad va a ser igual a la presión sobre la constante del gas por la temperatura. Combinando estas dos ecuaciones, llegamos a esta expresión, donde R pues va a ser la constante del aire, la temperatura, esta temperatura que tenemos aquí, pues va a ser la temperatura a los 4300 metros de altura, que sería 0 grados Celsius, pero en Kelvin. Integrando nos queda esta expresión. Notamos que esto que está a la izquierda también lo necesitamos arriba, por lo tanto eso es lo que vamos a calcular. Vamos a empezar a sustituir el valor de G, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La altitud es 4300 metros. La R del aire la pueden obtener en la tabla A1 del libro de termodinámica de Cengel, que tiene el valor que ustedes pueden ver acá, y la temperatura que sería 273.15. Vemos que tenemos kilojoules y kilogramo. ¿Cómo hacemos el análisis de unidades? Para ello utilizamos este factor de conversión de 1 kilojoule sobre kilogramo es 1000 metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y vamos a notar que Kelvin sobre Kelvin se simplifica. Este metro sobre segundo al cuadrado con este metro nos da metro cuadrado sobre segundo al cuadrado se simplifica. Este kilojoule sobre kilogramo se nos simplifica y ya nos queda adimensional. Por lo tanto, tenemos que el logaritmo natural de la presión a los 4300 metros sobre la presión al nivel del mar pues tiene el valor de menos 53.81 y eso lo vamos a sustituir en esta expresión. Vamos a despejar T2. Al despejar T2 tenemos la ecuación de la derecha, sustituimos datos y aquí hay que hacer hincapié que la RU que vamos a utilizar es la de 8.314 por 10 a la menos 3 kilojoule sobre mol Kelvin para que podamos simplificar las unidades. Aquí en el denominador ahora nos va a quedar 1 sobre Kelvin y obtenemos que la temperatura de ebullición del agua a 4300 metros sobre el nivel del mar es de 358.48 Kelvin. Le restamos 273.15 y tenemos su temperatura en grados Celsius, que corresponde a 85.3 grados Celsius. Esa sería la temperatura de ebullición del agua a 4300 metros sobre el nivel del mar. Y con esto concluimos el análisis de este tema.
Les pido por favor que compartan el canal para que la comunidad vaya creciendo y nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta luego.